diagnóstica en cirugía. Iniciando que hoy en día las imágenes van a jugar un papel fundamental en el proceso de atención a nuestros pacientes. Entonces, entonces esto lo tenemos que considerar cada vez más importante y crucial con el fin de contar con imágenes para poder realizar nuestros diagnósticos sobre todas las patologías agudas. Siguiente, por favor. Iniciando con lo que es radiología, una pequeña definición. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética ionizante que, debido a su pequeña longitud de onda, ya de 1 o 2 amperios, van a tener la capacidad de interactuar con la materia. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace para obtener una radiografía? ¿Cuál es el proceso de interacción entre los rayos X contra nuestro cuerpo? Uno va a ser a ver, siguiente por favor, que hay una imagen. Uno va a ser que el tubo de rayos X va a emitir un haz de radiación, ¿no es cierto? Luego va a ser la radiación que va a atravesar el cuerpo del paciente. Luego, los distintos tejidos la absorben en distintos grados según sus características. Luego, la radiación que logra atravesar los tejidos va a impresionar a la placa radiográfica. Y por último, la placa, al ser revelada, va a mostrar una imagen en escala de grises, que nos va a representar a las distintas estructuras del cuerpo. Bueno, a ver, siguiente, por favor. En este efecto de absorción, dispersión y penetración, hace que en nuestro cuerpo humano podamos encontrar 5 densidades radiológicas básicas, con las cuales vamos a poder interpretar una radiografía. De estas 5, 4 van a pertenecer a nuestra propia economía humana, y solo una de ellas va a ser externa, que sería la del metal. Aquí vemos el aire, la grasa, el agua, y el hueso y el metal. Cada una de ellas con distinto color diferente. Entonces, podemos ver que en la radiografía el negro va a indicar que los rayos que no han sido atenuados, o sea, es decir, absorbidos, decimos que esto es radio transparente o radiolúcido. Por lo contrario, en el blanco nos va a sugerir que la densidad del tejido no va a dejar pasar la radiación, y el término, lo que vamos a escribir, va a ser es radio denso o radio opaco. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una radiografía de tórax posterior anterior en este paciente con antecedentes de herida por arma de fuego, ¿verdad? Las pequeñas imágenes focales con densidad metálica, las que vemos ditos ahí, van a representar los perigones. La densidad calcio se va a observar en las estructuras óseas, el mediastino con el corazón y los grandes vasos, o también se puede ver igual que el agua, va a mostrar una densidad de partes blandas. La densidad grasa se observa en las interfaces de las paredes del tórax, y el aire de los pulmones va a mostrar una densidad más baja, siendo casi radiotransparente. Igual en la otra imagen. Siguiente, por favor. En cuanto a las proyecciones de tórax, tenemos que en una radiología posterior anterior, tenemos que evaluar el espacio retroesternal, los lóbulos superiores, cisuras, lóbulo medio o língula, el mediastino anterior y posterior, la silueta cardíaca y el espacio retrocardíaco. En una radiografía lateral, tenemos que confirmar una afección del lóbulo medio. Tenemos que evaluar la língula, mediastino superior, región retroclavicular y los vértices pulmonares. En una radiografía lordótica, tenemos que valorar los ápices pulmonares, una confirmación también de las lesiones del lóbulo medio. En una radiografía de cúbito lateral, tenemos que observar si hay pequeños derrames pleurales que se van a desplazar del área afectada a todo lo largo de la parrilla costal. Tenemos que demostrar también los movimientos de masas o cuerpos extraños intracavitarios. En una radiografía oblicua, tenemos que visualizar los arcos costales, fracturas costales, lesiones metastásicas y masas de pared torácica. En una radiografía de aspiración, tenemos que identificar una disminución de parénquima pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a las proyecciones radiológicas de abdomen, vamos a tener la primera, que es de cúbito supino. Es la proyección que se debe pedir ante una necesidad de un estudio radiológico abdominal de urgencia. Bueno, ¿qué criterios vamos a evaluar ahí? Vamos a visualizar de área desde el abdomen superior hasta la sínfisis púbica. Tenemos que evaluar la apófisis espinosa en el centro de los cuerpos vertebrales y los músculos psoas. Bueno, como ya dije antes, los motivos principales para solicitar una radiografía simple de abdomen
tenemos cuáles son, podemos encontrarnos frente a un abdomen agudo, por ejemplo. En un gran número de casos, este va a requerir una intervención quirúrgica inmediata, por eso es considerada de prioridad. Bueno, a los pacientes que acuden a urgencias con un cuadro de abdomen agudo se les realizan al menos 3 proyecciones, una anterior-posterior supina, una anteroposterior en bipedestación, es decir, erectos, eso lo vamos a ver después, y una, por último, una posterior anterior de tórax. Siguiente, por favor. Ya tenemos luego la proyección anteroposterior de bipedestación, en el cual el paciente está de espaldas contra el buqui vertical, que es esta parte de ella. ¿Qué vamos a evaluar? La visualización completa del diafragma. La columna lumbar debe estar centrada en la placa. Bueno, también se observa si existe una presencia de los niveles hidroaéreos intestinales. Bueno, ¿cuáles van a ser los motivos que vamos a pedir para que podamos pedir esta proyección? Entonces, uno de ellos va a ser el gas libre, que podemos ver intraperitoneal. También líquido libre intraperitoneal, la citis, ¿no es cierto? Los niveles gaseosos o líquidos en el intestino, y en todos los casos de abdomen agudo también. Luego tenemos la proyección anteroposterior del cúbito lateral izquierdo, en el cual el paciente está apoyado sobre su lado izquierdo en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los motivos? Entonces, ¿para qué? Entonces, los motivos principalmente son para sustituir a la anterior-posterior en bipedestación, para confirmar el aire o líquido intraperitoneal, o sea, la citis, o también los niveles de aire o líquido intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la colimación. ¿Qué es el colimador? Primero, el colimador va a ser un dispositivo de plomo que se va a situar a la salida del tubo y va a servir más que todo para limitar el área irradiada, ¿no? Entonces, ¿con esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir disminuir, uno, la radiación dispersa, y otro, vamos a mejorar el contraste de la imagen. Entonces, en pacientes adultos de tamaño medio, lo que vamos a ver es que se va a sacrificar la inclusión del límite superior mucho más habitualmente. También se utiliza en pacientes hiperesténicos, es decir, los pacientes obesos, que pueden ser, en ese caso, necesario inclusive realizar el uso de 2 placas. En pacientes muy altos también se puede utilizar el uso de 2 placas. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver que va a abarcar desde la sínfisis púbica hasta el diafragma. Tenemos que ver una correcta alineación, no debe haber rotaciones, la apófisis espinosa es en el centro y deben estar bien alineadas, las asas ilíacas simétricas y equidistantes. Luego tenemos las sombras gaseosas. En la anteroposterior supina no es posible detectar, vemos que no es posible detectar la presencia de aire libre ni la existencia de niveles hidroaéreos por la presencia de líquido. En estructuras cálcicas, vamos a ver los esqueletos, posibles clasificaciones, ya sean las clasificaciones pancreáticas o también las clasificaciones de las vías urinarias, de las vías biliares, los flebolitos también. Bueno, siguiente, por favor. La radiografía contrastada. Bueno, esta va a ser una técnica radiológica convencional que utiliza un medio de contraste, es decir, una sustancia como el bario y el yodo, que eso opaca la radiación. Esta, lo que se va a hacer es inyectar, ingerir o introducir de forma lavativa para ver el interior del cuerpo humano, lo que nos va a permitir realizar un estudio sobre el aspecto y el funcionamiento de las estructuras internas. Entonces, este estudio va a estar indicado para estudios de enfermedades inflamatorias intestinal, la malabsorción intestinal, la hemorragia digestiva con fibrogastroscopía y una colonoscopía normal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las aplicaciones en enfermedades de índole quirúrgico, bueno, se van a destacar su uso en el estudio de los sistemas esquelético, respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Más que todo centrándonos en el ámbito del abdomen. ¿Qué signos vamos a ver ahí? El signo por ejemplo, tenemos el signo de la asa centinela. La asa intestinal va a estar extendida y fija que se ve en la radiografía simple de abdomen. Bueno, en casos de hilo paralítico localizado, por ejemplo, en una pancreatitis y una
diverticulitis o también una apendicitis. En esta imagen que podemos ver ahí se ve el caso de la diverticulitis. El signo del doble condón o el del body Parker. En la radiografía simple de abdomen, la presencia de bolas de narcóticos colocadas dentro de preservativos en el colon da una apariencia de niños muy típicos. En este ingenioso sistema de transporte, vamos a ver que la bola del narcótico es envuelta por dos preservativos, cada uno de los cuales está plegado 3 veces sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, el aire que queda atrapado entre cada una de las capas de los preservativos nos va a producir una imagen radiolúcida paternognomónica. El signo de la línea del psoas o signo del psoas, bueno, la presencia, ausencia o atenuación del perfil de músculo psoas en la radiografía simple de abdomen, o bien de la diferencia en el aspecto de las dos líneas del psoas, se ha utilizado en el diagnóstico diferencial de la patología intraabdominal y retroperitoneal. Bueno, el borramiento de la línea del psoas se ha descrito en pacientes con procesos en los que se altera la red de transparencia del tejido adiposo retroperitoneal. Sin embargo, la línea del psoas puede no verse hasta un 40% de los sujetos normales. Y al contrario, se puede estar conservada la línea en presencia de patología retroperitoneal. Bueno, también tenemos siguiente es el signo del pico, el signo del vólvulo y otras causas de obstrucción intestinal en asa cerrada, que inicialmente se describió en un estudio varitado. Bueno, se refiere a que la estenosis fusiforme es que se dirige al punto de torsión, es decir, la flecha roja que vemos ahí. En el caso de que el contraste atraviese la estenosis y existe una disminución de la luz en el segmento proximal de la torsión, la imagen obtenida nos recuerda a la de dos pájaros con sus picos juntos. Bueno, o sea, ¿qué es un vólvulo en sí? Un vólvulo va a consistir en una torsión sobre sí misma de un asa. Suelen predominar más que todo en el colon, y las formas más frecuentes que vamos a ver es un vólvulo secal y el vólvulo del sigmoides, que más adelante ahí lo tenemos, que nos va a representar el signo del café. El signo de café es un signo de obstrucción intestinal con estrangulación, en donde que va a provocar una obstrucción simultánea a dos niveles de asa cerrada. El asa afectada, llena de aire y doblada sobre sí misma, va a adquirir el aspecto de un grano de café con una banda central densa que corresponde a las paredes opuestas del asa estrangulada. Cuando la radiografía es en bipedestación, puede parecer un nivel hidroaéreo en cada segmento del intestino dilatado. Esta fotografía nos muestra a un paciente con el vólvulo de signo. Siguiente, el signo de las pilas en monedas. Va a recibir este nombre porque el aspecto de los pliegues intestinales están engrosados, lisos, rectos y perpendiculares al eje longitudinal de la luz en el estudio del tránsito intestinal varitado. El signo se presenta cuando existe infiltración difusa de la submucosa por edema o hemorragia intramural. El aspecto de los pliegues en pila o columna de monedas es más evidente en el yeyuno que en el hilo, debido al mejor desarrollo y aumento de los pliegues yeyunales. Siguiente, por favor. Bien, continuando con lo que es enterografía, esta va a ser una técnica para lo que son diagnósticos de diferentes órganos. En sí se basa en lo que es la introducción de isótopos radiactivos al paciente, y esta va a dar la modalidad de distribución, que es por un aparato denominado contadora centelleo. Como dije, nos va a ayudar a indagar la densidad y la forma de los órganos, los diferentes órganos que se pueden estudiar. Y los tipos de estudios son barrido corporal con yodo 131, captación de yodo 131, centellograma de la tiroides, tratamiento de radioyodo para pacientes con hipertiroidismo. Este estudio suele durar de 30 minutos aproximadamente. Siguiente, por favor. Bien, un poco para hablar el resumen del proceso, para saber un poco cómo se da este estudio. Al paciente se le va a suministrar lo que son los isótopos radiactivos por vía endovenosa, y depende a la zona del cuerpo que vayan estos isótopos, se va a poder ver a través de la
gamma cámara, que va a detectar la radiación de los diferentes órganos. La onda eléctrica de esta va a ser procesada por una computadora y van a ser ondas bidimensionales o tridimensionales. Y se van a poder observar a través del computador portátil que es de la gamma cámara. Otra técnica médica de la centellografía es la tomografía por emisión de positrones PET, que usa los centelleos provocados por fenómenos de anquilación y electropositrón. Siguiente, por favor. Por órganos, el centellograma va a ser estudiado, bueno, los más importantes solo hemos puesto 3 órganos, bueno, el sistema biliar, que este va a ser indispensable para diagnosticar lo que es la obstrucción de los conductos biliares, para poder ver los conductos biliares, para diagnosticar tumores u otras causas. También puede diagnosticarse las fugas biliares y fístulas biliares. Lo que va a hacer la colecistigrafía es detectar la sustancia química radiactiva, como dije, y va a ser captada por la gamma cámara. Bueno, la gamma cámara se va a colocar en lo que es el abdomen y se va a poder visualizar el órgano. Un signo muy importante es la neumobilia, que también se puede ver en rayos X. La causa de la neumobilia puede ser procedimientos quirúrgicos, que vendría a ser la primera causa, una conexión anormal entre el tubo digestivo y las vías biliares o una litiasis biliar. En procedimientos quirúrgicos podría ser un ejemplo alguna coledoduodenoanostomosis, perdón, y también algunas endoscopías y en la conexión anormal en el tubo digestivo, más que todo se da por las fístulas de las vías biliares. En la neumobilia, más que todo se ve en la radiografía. Acá puse una imagen demostrando el signo característico de esta, que vendría a ser el signo del sable. Se ve, bueno, las vías biliares, tubulares, son radiolúcidas, y el signo del sable, que vendría a ser como, bueno, vendría a ser lo que es aire en las vías biliares. Siguiente, por favor. Bien, la gamografía del tubo digestivo es útil para poder diagnosticar enfermedades de las glándulas salivares, por ejemplo, en alguna parte de la parótida o de las submaxilares. También se puede ver lo que es el tránsito esofágico, el reflujo gastroesofágico, ya que este estudio permite ver el movimiento de los alimentos. La detección y ubicación del sangrado digestivo bajo, que es un poco difícil el diagnóstico, pero con esta técnica de la gamografía o centellografía se puede detectar sangrados de menor cuantía, que vendrían a ser de 0.1 mililitros, y el sangrado tendría que estar activo para poder ver en qué parte bueno, del duodeno está. La detección de abscesos intraabdominales y la detección de mucosa gástrica ectópica. Esta también se llama lo que es la gamografía de Meckel, ya que con esta se va a poder diagnosticar lo que es el divertículo de Meckel, y también se puede utilizar para el diagnóstico de esófago de un quiste gastrogénico intratorácico. La gamografía hepatobiliar, como dije ya, la gamografía biliar sirve para el diagnóstico de la litiasis o colelitiasis. Esta es importante en lo que es el hígado para la detección de lesiones intrahepáticas, y esta más que todo se va a basar de que en la lesión no hay una existencia de las células de Kupffer. Entonces el centellograma va a captar eso en la lesión. En la ictericia no se va a utilizar mucho, ya que la gamografía, bueno, en pacientes histéricos
La gamografía no puede distinguir entre una colecistasis intrahepática o una obstrucción de las vías biliares. Entonces, se excluye este estudio en los pacientes con ictericia. En situaciones posoperatorias, sirve para identificar alguna fuga de bilis después de algún procedimiento quirúrgico. En cuerpo completo es útil más que todo para identificar tumores como los feocromocitomas y los neuroblastomas. También para detectar los tejidos adrenérgicos que vendrían a ser las glándulas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, a mí lo que me tengo que explicarles ahorita es lo que es la resonancia magnética. Bueno, ¿qué es la resonancia magnética? Es un conjunto de técnicas, bueno, es una técnica de imagen para poder ver lo que es una imagen definida y detallada de los diferentes sitios o indicaciones donde vamos a querer observar. Esta técnica se basa en lo que es en los campos magnéticos y crear por las radios, por las ondas radiológicas, no, ondas radiomagnéticas, y lo importante de saber esto también es que esta técnica es no invasiva. Bueno, sobre los usos que le podemos dar, por ejemplo, podemos hablar prácticamente cualquier órgano o cualquier estructura que tengamos abarcado en lo que podemos tener, por ejemplo, lo que es el tórax del abdomen, tales como el corazón, el páncreas, el hígado, los intestinos, el estómago. Inclusive también podemos evaluar los órganos reproductivos internos, como sería lo que son lo de la próstata y también el útero y los ovarios. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Solo esto nos puede dar, lo que podemos visualizar, dado que nos vamos a tener una imagen detallada de lo que está pasando, podemos visualizar, por ejemplo, son tumores, algunas anomalías. En el caso de arterias, podemos ver también algunas anomalías en lo que son las arterias. También podemos ver problemas cardíacos. También diferentes estructuras, engrosamientos o esas diferentes estructuras que han tenido variaciones conforme va pasando el tiempo. Y también, bueno, diferentes patologías, sobre todo los tumores y, bueno, sobre todo eso estoy mencionando. Bien, Ya, bien, tenemos varios tipos de resonancia magnética. Primero creo que para entender mejor esto, vamos a empezar hablando sobre los principios de funcionamiento. Tenemos principalmente dos principios, que sería el magnetismo nuclear, por el cual, ¿qué significa? El magnetismo nuclear es el spin, o es pues el movimiento que genera los nucleones, sobre todo los protones, y lo cual va a generar lo que es un campo magnético. Y lo segundo, que sería la generación de imagen. Dado que este mecanismo utiliza imanes y proporciona energía, al regresar a esta energía, hasta estos campos magnéticos, en esta radiofrecuencia, esa es una radiofrecuencia, mejor expresado, regresan hacia el punto en el punto de estimulación. Se va a someter a dos tiempos, que se va a conocer sobre dos tiempos de relajación, que sería el tiempo 1 y tiempo 2. Al regresar, estos van a ser captados por un receptor y van a dar la producción de lo que es la imagen. Bien, aquí tendríamos lo que son los tipos de resonancia magnética. Esta es la resonancia magnética simple, que tenemos la T1, o sea, el tiempo 1, el tiempo 2, que serían los tipos de contraste. Esto que es muy importante, por ejemplo, por lo que podemos tener en cuenta, porque en el T1 vamos a ver lo que sobre todo son estructuras sólidas. Tales como el hígado o los órganos en sí. En cambio, en el tiempo T2 vamos a ver estructuras más líquidas, tales como, por ejemplo, pueden ver en la imagen el canal donde se ubica la médula. Está en la primera imagen, a la mano izquierda, sería una resonancia en T1 y a su derecha sería una resonancia en T2. Como se puede ver, el canal lineal se puede ver mucho más blanco. Y eso es muy importante, por ejemplo, para detectar otros tipos de contraste que vamos a ver. Segundo, tenemos la colangioresonancia.
Esta prueba es muy importante porque es la prueba invasiva, la mejor prueba no invasiva, que nos va a poder permitir evaluar lo que es el árbol biliar. Y esto nos va a servir mucho en lo que es cirugía. Sobre todo, por ejemplo, vamos a poder ver lo que si es que existe una obstrucción biliar, para empezar. También esta prueba, en sí, la colangioresonancia es una prueba muy exacta, muy específica, y sobre todo para lo que es coledocolitiasis. Y también nos puede, y dado que vamos a ver con detenimiento las diferentes variaciones que va a tener este árbol biliar, podemos ver las diferentes estructuras que se van a variar. Y esto es muy importante, por ejemplo, al momento de hacer una cirugía. Y sobre todo, como puse por último, como también nos ayuda para lo que es el trasplante. Para poder, como decía, evitar sorpresas al momento de intervenir. Después tenemos la angioresonancia magnética, que igual que similar a la angioresonancia, esta resonancia es una resonancia que sobre todo va a dar un contraste para lo que son las arterias y los vasos. Por ejemplo, podemos ver en la tercera imagen que es una angioresonancia magnética. Esta, al igual que todo, nos puede ver, por ejemplo, nos puede visualizar estenosis, algunas alteraciones en los vasos, en los grandes vasos, como cortes, estenosis, dilataciones, uh, hasta desgarros, hasta probablemente también aneurismas, que sería lo más importante. Y bueno, por último tendríamos que más que todo como un extra sería lo que son algunos estudios también resonancia usando contrastes externos, externos a lo que es los contrastes de tiempo, que sería por ejemplo el, galo, el gadolíneo, que es un contraste que se usa más que todo para resonancias de cerebro. Bien, lo que tenemos contraindicaciones sería la presencia de pacientes que tengan problemas cardíacos que posean un marcapaso, dado que esto puede complicar su situación. También claustrofobia, dado que el sistema donde el sistema donde va a ocurrir se va a tomar lo que es las resonancias magnéticas, es un sistema bastante cerrado. Entonces, en caso de que sea un paciente con claustrofobia, se le recomendaría hacer una sedación para evitar problemas. Y por último, prótesis valvulares, pero no cualquier prótesis, sino prótesis valvulares antiguas, dado que estas también poseían bastante piezas de metal. Y por último, el metal. El zinc y el metal es una contraindicación para poder usar este tipo de análisis. Siempre el paciente tiene que declarar todo tipo de placas de metal. Por ejemplo, puede ser chapas, collares o cualquier tipo. También, por ejemplo, un caso extremo podría ser fragmentos de bala, si el paciente ha sido baleado con anterioridad. Eso también tiene que declararse. Siguiente, por favor. Y tenemos la arteriografía. Y la diferencia de la anterior estudio que es la resonancia, la arteriografía sí es un ensayo invasivo. Bien, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en que se inyecta se va a proporcionar un contraste, que en este caso sería el yodo, para lo que es para evaluar propiamente dicho lo que son las arterias, sobre todo lo que es la arteria aorta. Y el principio que va a usar es el mismo principio que los rayos X. Se va a tomar múltiples tomas de rayos X para poder visualizar. Como se puede ver en la imagen, acá lo que va a ocurrir, lo que va a pasar que con el yodo va a haber una radioopacidad de la arteria, por lo cual la vamos a poder visualizar sobre el resto de demás estructuras que podamos ver. Se va a superponer y va a ser fácilmente notable, como se puede ver en la imagen. Dado que es muy similar, su uso también es muy similar a lo que sería la angioresonancia. También nos permite ver obstrucciones, estrechamientos de las arterias, también nos puede ver, al igual que la coledocolitiasis, también nos puede ver diferentes anomalías o diferentes disposiciones anatómicas que pueda presentar. Esto nos importa mucho al momento de intervenir, porque no todos los abordajes son de la misma manera, así que tienen diferentes disposiciones anatómicas. También nos puede ver también roturas o desprendimientos de algún tipo de alguna zona de lo que es la arteria. Y también, por último, esto nos va a servir para lo que son aneurismas por último, esto también, en lo que es la arteria aórtica, nos va a servir más que todo para la detección de aneurismas. Y también por algún traumatismo puede ocurrir también disecciones o alteraciones de la arteria. Siguiente, por favor.
Bien, y por último tenemos, tenemos lo que es el principio de la radiografía. Ya, bueno, más que el principio de la metodología, dado que el principio sería el mismo que el de, sería técnicamente otro tipo de radiografía, o sea, por tanto, sería el mismo principio que usó, que mis compañeros explicaron en rayos X. Bien, lo que se va a hacer, como os dije, se va a inyectar se va a inyectar yodo por una arteria periférica que por lo general suele ser la arteria femoral o la vena cubital. Este yodo se va a inyectar por un catéter, como dije, que va a ingresar por la arteria femoral. Este va a circular, se espera un momento para que circule por todas las arterias y se toman diferentes tomas de rayos X para poder visualizar lo que es la angiografía. Como pueden ver el procedimiento, ahí está preparándose, por ejemplo, en la imagen se puede estar viendo que se está preparando para poder colocar la colocación del catéter y sobre todo la colocación de lo que es el yodo. Bien, eso es todo. Siguiente, por favor. Ya. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la ecografía en sí. ¿Qué es la ecografía? Es una técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste más que todo en registrar el eco de ondas acústicas enviadas hacia el lugar de exploración. Es considerada una técnica gold estándar en cirugía, sobre todo lo que es a nivel abdominal. Las ventajas de la ecografía, esto va a ser de que no va a utilizar una radiación ionizante, es de fácil acceso, es portátil, económica y de buena utilidad diagnóstica. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos tres modalidades de imagen. Tenemos un modo A o modulación de amplitud, un modo B o modulación de brillo o modo de imagen, un modo M o modulación del movimiento. El primero nos va a proporcionar imágenes en una sola dirección. Sirve más que todo para calcular la profundidad de la interfaz. Por ejemplo, podríamos calcular el grosor de la córnea. En el modo B proporciona imágenes en dos dimensiones. Evalúa características morfológicas con o sin movimiento. Con respecto al modo M, o modulación del movimiento, utiliza más que todo secuencias seguidas del modo B y demuestra los cambios de estructura en tiempo real. Esto lo podemos observar más que todo en una ecocardiografía y así poder observar una sístole y una diástole. Siguiente, por favor. Bueno, para poder interpretar las imágenes ecocardiográficas tenemos tres tipos de densidades: anecoico, hipoecoico o hipogénico y una hiperecogénica. Ahora, el anecoico son estructuras en el cual no reflejan el ultrasonido como tal. Es propio más que todo de líquidos orgánicos. Nos da una imagen más que todo negra, por ejemplo, en líquidos sinoviales. Una hipoecoica refleja poco el ultrasonido, por ejemplo, el músculo, donde nos dará un espectro de un color gris oscuro. Y una hiperecogénica, esto se va a dar más que todo en estructuras que van a reflejar más el ultrasonido. El espectro es un poco más claro, tirando más para un color blanco. Por ejemplo, un tendón. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver una escala de grises en la que podemos observar desde una imagen anecoica hasta una hiperecogénica. Siguiente. Ya, aquí vamos a definir un poco acerca de lo que es un ecógrafo. El ecógrafo en sí tiene varias partes, pero hay que precisar tres partes que son las más importantes. Entre las más importantes tenemos el transductor o sonda, que permite captar el ultrasonido, la computadora que almacena y procesa la información obtenida, el monitor que nos muestra la imagen en tiempo real, y como otras partes tenemos el generador que envía los pulsos de corriente hacia el transductor, el convertidor análogo digital, la memoria gráfica, donde ordena la información recibida y va a representar a la imagen en 256 tonalidades de grises, y un registro gráfico que permite almacenar e imprimir las imágenes para su posterior uso. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco acerca de los transductores o sondas, que se basan más en el uso de cristales piezoeléctricos que van a transformar la energía eléctrica en mecánica y viceversa. También tiene una fuente de corriente eléctrica que nos permite tener tipos de cortes: axial, coronal, longitudinal u oblicuo. Ahora, un concepto importante a tener en cuenta es que a mayor frecuencia vamos a tener imágenes de menor profundidad y a menor frecuencia vamos a tener imágenes de mayor profundidad.
Por ejemplo, en la tabla que se muestra, esto se puede ver donde una frecuencia mayor a 5 MHz, vemos que tendrá una profundidad de penetración muy baja. En cambio, frecuencias menores a 5 MHz tendrán una profundidad de penetración mayor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de transductores, pero los más empleados son el lineal, sectorial y convexo. El lineal tiene una alta frecuencia entre 5 a 10 MHz y al tener una alta frecuencia tiene una poca profundidad. Nos sirve para visualizar estructuras superficiales como vasos y estructuras del músculo esquelético. Una sectorial tiene baja frecuencia de 2 a 5 MHz, es de pequeño tamaño y sirve para estudios específicos como ecocardiografías, análisis ginecológicos. Una convexa de baja frecuencia de 2 a 5 también, principal utilidad para la exploración de cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Ya, aquí les vamos a mostrar unos cuantos artefactos que en las imágenes por ecografía vamos a encontrar, por ejemplo, refuerzo acústico posterior, en donde se va a dar cuando el láser ultrasonido va a atravesar una interfaz que va a ser hipoecogénica o anecogénica. Y detrás de esta se va a formar una imagen que es hiperecogénica. Por ejemplo, esto lo podríamos ver en los quistes de continuidad líquida. Una sombra acústica posterior. Aquí ocurre todo lo contrario a lo que es el refuerzo acústico, porque el haz de sonido choca con una superficie hiperecogénica y detrás de esta se formará una imagen anecogénica. Esto es más frecuente en lo que es cálculos biliares. Una reverberación, cuando el haz del ultrasonido separa dos medios de diferente ecogenicidad, por ejemplo, de sólido a gas, y lo vamos a ver más que todo a un nivel gastrointestinal o a nivel de los pulmones. Siguiente. También tenemos como artefacto una cola de cometa, que se produce cuando el haz de ultrasonido choca con una interfaz muy estrecha o hiperecogénica. Y esta puede que desaparezca o se vea disminuida si cambiamos de posición al paciente. Esto lo podemos ver a nivel de la pleura o peritoneo. Una imagen en espejo donde el ultrasonido atraviesa superficie altamente reflectante, como el diafragma o pericardio, y eso genera una determinada angulación. Aquí tenemos, por ejemplo, a los cálculos. Y por último, una anisotropía, que muchos nos va a considerar como no se va a considerar como un artefacto, porque se va a referir más que todo como que la capacidad que tienen los tejidos en variar su ecogenicidad, y dependiendo del ángulo de incidencia también. Ahora sucede más que todo en tendones. Siguiente. Les voy a hablar ahora acerca de un poco del ecodoppler, que es un subtipo de ecografía y permite calcular más que todo el flujo de sangre en vasos sanguíneos, al hacer rebotar estas ondas de ultrasonido contra los glóbulos rojos, y de ahí se usa una ecuación Doppler para calcular más que todo la velocidad. Ahora podemos tener un Doppler pulsado que nos va a revelar velocidades lentas, y es un método selectivo en profundidad. Por ejemplo, si un punto se aleja, nos va a arrojar una onda negativa, y si un punto se acerca, nos va a arrojar una onda positiva. Un Doppler continuo utilizado para evaluar más que todo velocidades elevadas, ya sea en cavidades cardíacas o como en los vasos. Y el Doppler de color utilizado más que todo para el seguimiento de varices venosas profundas. Nos dará diferentes imágenes que dependerá del flujo. Por ejemplo, el color rojo, si es que el flujo se acerca, y si es que el flujo se aleja, nos va a dar un color azul. Cabe destacar que este color no nos indica si es que es vena o arteria o sangre venosa o arterial. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿qué es la técnica del EcoFast? Es un procedimiento de exploración ecográfica urgente. Más que todo nos ayuda a la evaluación del paciente politraumatizado y tiene una duración entre 3 a 5 minutos. Es rápido. Ahora, como objetivo tenemos detectar la presencia de líquido libre abdominal, pleural o pericárdico, y que nos indique la necesidad de una posible cirugía de urgencia o una técnica inmediata. Ahora, las regiones a explorar
sería el epigastrio, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y la pelvis. Siguiente. Como uso clínico de la ecocardiografía, utilizando como test inicial para el estudio del paciente con dolor abdominal, también nos va a dar la posibilidad de realizar una correlación entre la palpación e imágenes en zonas dolorosas. Siguiente. El siguiente. Ya. Aquí acerca de la apendicitis vamos a ver lo que es tipos de apendicitis como flemonosas o gangrenosas, que van a tener una estructura hipoecoica mal definida, como un líquido en un fondo de saco de Douglas. Y una diverticulitis, como podemos ver en la imagen de la derecha, que es un plano transversal, y donde la flecha nos va a indicar más que todo el engrosamiento hipoecogénico de la pared del divertículo como tal. Siguiente. Con respecto a la exploración hepática normal, también se puede utilizar para este tipo de exámenes, donde tenemos una división de anatomía hepática según Cournat y una división quirúrgica de 8 segmentos. En la imagen inferior derecha vemos la estructura discretamente ecogénica, fina y homogénea. Es más ecogénico que el parénquima renal, pero menos que el páncreas. Siguiente. En caso de una exploración hepática patológica, también podemos usarla para este tipo de exámenes. Cuando vemos bordes hepáticos romos, que es más sugestivo a lo que es una hepatomegalia. Si es que vemos un hígado brillante, es sugestivo a esteatosis hepática. Un hígado con bordes en cabeza de delfín es sugestivo del estadio cirrótico avanzado. Y si vemos bordes hepáticos irregulares, podríamos indicar que podría ser una metástasis o cirrosis. Siguiente. Ya. Con respecto a lesiones hepáticas anecoicas o quísticas, son características de los quistes simples y la enfermedad poliquística hepática. También absceso pirógeno, quiste hiatídico, quiste de conducto biliar o cistadenoma. Aquí vemos en la imagen el quiste hiatídico según la clasificación de Garvey, que nos clasifica en 5 tipos diferentes. Siguiente. Ya. Ahora voy a hablar acerca un tanto de lo que es la biopsia, que es más que todo un procedimiento quirúrgico en donde una lesión se extrae un fragmento vivo para su análisis y su examen microscópico. Tiene cierto tipo de indicaciones en las que en lesiones persistentes mayores a 2 semanas sin agentes causales, en lesiones con características de malignidad, lesiones de crecimiento progresivo pigmentadas, tumoraciones intersticiales, lesiones óseas radiolúcidas, y la confirmación de enfermedades como Sjögren, amiloidosis, etc. Siguiente. Como materiales vamos a tener las agujas. Una aguja fina, las clásicas, las que están adheridas a la jeringa, se usa más que todo para extraer sangre. Aguja de núcleo, también llamada automáticas, debido a que tienen un accionar por resorte. Una aguja BAT, asistida por vacío, tiene como uso, más que todo, obtener pedazos grandes de tejido, dirigido por una bomba para aspirar el tejido dentro de la piel. Siguiente. Como materiales de ubicación, hay diferentes tipos de biopsias que necesitan la asistencia de un estudio de la imagen para realizarla correctamente, sin dañar tejidos ni órganos innecesariamente. Dentro de estos tenemos a los rayos X, tomografía, resonancia magnética, fluoroscopía, ultrasonido, y un procedimiento general en la que lo más importante es iniciar con el examen clínico, ya que gracias a este vamos a adecuarnos a lo que el paciente necesita o requiere, qué tipo de biopsia vamos a tener, y luego de esto, de encontrar la ubicación de una correcta asepsia, anestesia en caso de que se necesite, después de una incisión,
se hace la extracción de la muestra de acuerdo al tipo de biopsia que se haya elegido. Siguiente. ¿Qué tipos o técnica de biopsia existe? Se puede usar en una punción o aguja fina, que no es necesario un corte o incisión. Se usa más que todo una aguja fina y larga. Aquí podemos extraer nódulos tiroideos, nódulos mamarios, adenopatías, masas cutáneas, nódulos bultos de piel. Y también tenemos la punción por aguja gruesa, donde se extrae una muestra cilíndrica. Es un método de elección en sospecha de cáncer de seno. Aquí se usa más que todo el Trocut y se debe de usar anestesia. Siguiente. Veamos un poco acerca de lo que es la biopsia incisional y la biopsia excisional. En la biopsia incisional solo vamos a obtener un trozo de tejido vivo, masa o tumor. Por ejemplo, de procesos neoplásicos, de órganos blandos o procesos inflamatorios de la piel. En cambio, en una biopsia excisional debemos de extraer completamente la muestra. Por ejemplo, aquí podemos extraer los melanomas, las lesiones pequeñas. Se realiza normalmente en el quirófano bajo cirugía general o local. Puede ser una cirugía mayor o generalmente una cirugía menor. Hay que tener en cuenta que este tipo de biopsia podemos tratar lesiones que sean pequeñas. Siguiente. Como otras técnicas tenemos el raspado, que son técnicas levemente invasivas, más que todo para localizar patógenos que puedan generar una infección a la piel, como lesiones e infecciones de la piel superficial. Esta técnica de raspado no se usa en lesiones melanocíticas. El sacado adecuado, vamos a obtener una muestra con un tipo especial de herramientas, la cual es un bisturí en forma circular que extrae un pequeño cilindro del tejido para la examinación. El diagnóstico de dermatosis inflamatorias y pigmentarias, por ejemplo, o lesiones ulcerosas donde se extrae la muestra de los bordes. Siguiente. Tenemos también una técnica de biopsia por congelación donde se llevan dentro de una sala quirúrgica acompañado de otro tipo de operaciones en la cual va a orientar el cirujano con información diagnóstica. Esta información va a ser real y en ese momento para determinar o modificar la conducta intraoperatoria o de repente derivar a otro tipo de operaciones. También para confirmar si existe alguna malignidad o neoplasia en las zonas en las que se está operando. Al igual en la determinación de presencia de infecciones, e incluso puede ser usado para la valoración de un órgano si se puede trasplantar en ese preciso momento. Siguiente. Y por último, aquí les presento algunas complicaciones y contraindicaciones que se deben de tener en cuenta. Como complicaciones, va a depender más que todo del tipo de biopsia que usemos. Pueden ser sangrado, infección, lesiones accidentales en estructuras cercanas. Y está contraindicado si es que hay que tener en cuenta que el paciente ya no presente coagulopatías o que por lo menos estén controladas plaquetas que no sean menos de 80.000, que el tiempo de trombina sea menor al 50%, el tiempo de sangrado sea mayor de 5 minutos, pacientes que hayan ingestión reciente de AINES de 7 a 10 días previos o que tengan colangitis, hemangioma y ascitis. Siguiente. Yo con la tomografía, bueno, como se sabe, la tomografía es el proceso de obtención de imágenes más que todo por secciones. Se va a utilizar básicamente lo que es un tomógrafo computarizado, que es nada más y nada menos que un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. Estos van a recoger la radiación que va a atravesar al paciente y los datos obtenidos se van a enviar a un ordenador que va a integrar y va a reconstruir la información obtenida. Siguiente. Bueno, les voy a hablar un poco del principio del funcionamiento de la tomografía computarizada. Como se sabe, se utiliza una fuente monitorizada de rayos X que va a girar alrededor de una abertura más que todo llamada lo que es gantry. Los escáneres van a utilizar lo que son detectores digitales. Estos van a estar localizados al lado opuesto
de la fuente de rayos X. Cuando los rayos X van a salir por el paciente, estos van a ser captados por los detectores y transmitidos a una computadora. Esta puede desplegar lo que son las imágenes en formas individuales o amontonadas para generar todo lo que es una imagen en 3D, que va a mostrar el esqueleto, los órganos, los tejidos, incluso la normalidad que se quiere estudiar. Siguiente. Los tipos de tomografía tenemos la radiografía de planificación, que no es nada más y nada menos para fijar la posición de inicio y finalización de la adquisición de la tomografía computarizada. Tenemos la tomografía axial, que se usa para diagnosticar una enfermedad, planificar un tratamiento o determinar si el tratamiento es eficaz, más que todo. En la tomografía helicoidal, entre sus ventajas es que se acorta el tiempo de exploración, y entre una de sus ventajas es que va a haber la aparición de algunos artefactos. Más que todo van a ser artefactos asociados a molinos de viento. En la tomografía de multicorte, se sabe que por cada giro de 360 grados del Gantry, el equipo es capaz de reconstruir múltiples cortes axiales. Además, el tiempo de rotación se reduce desde 1 a 2 segundos, que van a ser típicos en lo que es equipo de corte único, hasta valores muy inferiores a 0,3 y 0,4 segundos. Esta nos va a permitir detectar lesiones más pequeñas, como son metástasis. También nos va a permitir estudiar lo que son enfermedades del intestino, del intersticio pulmonar, perdón, y diagnosticar lo que es un enfisema y un tromboembolismo pulmonar. La tomografía de alta resolución se va a utilizar más que todo para procesos pulmonares inflamatorios, infecciosos, incluso tumorales, que no se hayan podido detectar con las otras técnicas ya estudiadas. En la tomografía de dosis bajas, se sabe que utiliza hasta un 65% menos de radiación de la tomografía estándar, y se suele usar para más que todo la detección temprana del cáncer de pulmón en personas fumadoras. Siguiente. Aquí vemos una tomografía sin contraste que nos va a permitir detectar lo que es más que todo una hemorragia aguda, distintos cambios estructurales, más que todo macroscópicos. Y también nos va a permitir detectar más que todo si alguna paciente sufre de insuficiencia renal, cálculos urinarios, incluso también de nódulos pulmonares. Y en la tomografía con contraste, más que todo me permite mejorar la imagen de los tumores, de las infecciones, incluso de los traumas en los tejidos blandos. Siguiente. En el material de contraste, bueno, más que todo, se utiliza para lo que son el bloqueo de rayos X, y entre sus dosis tenemos que va, por lo general es un centímetro cúbico por kilo de peso. Pero esto va a depender más que todo, como les había comentado, de la edad del paciente, del estado físico y del tipo de estudio que se quiera realizar. Entre los materiales vamos a tener materiales positivos, neutros y negativos. En los positivos vamos a tener el sulfato de bario, que va a ser para el estudio más que todo del esófago, del yodo, el gadolinio, que es para el estudio del colon. Entre los, más que todos los positivos se van a ver de color blanco, los neutros que se van a ver de color negro, más que todo va a ser el agua, la metilcelulosa, el polietilenglicol, que va a ser para el estudio de la pared gastrointestinal, y el manitol. En los negativos tenemos el aire y el dióxido de carbono. Siguiente. El material de contraste se puede administrar por lo que son vía oral, mediante una inyección por vía intravenosa o mediante un enema. Entre sus usos se incluye lo que es fracturas, se puede incluir también lo que son cánceres, coágulos de sangre, signos de enfermedad cardíaca y una hemorragia interna. Entre sus riesgos es que la paciente va a estar expuesta a lo que es la radiación. Si la paciente va a estar embarazada, va a haber daños en el bebé. Y va a haber reacciones más que todo al material de contraste, y va a haber también lo que es daño a la función renal por el contraste que se utiliza. Siguiente.
Bueno, aquí entre los signos radiológicos tenemos las metástasis pulmonares, que vemos que más que todo se van a ver nódulos pulmonares. También va a haber consolidaciones múltiples. En la imagen del lado derecho vamos a ver un cáncer de páncreas, como señalan las imágenes, las flechas, perdón, va a haber presencia de nódulos y esto nos indica que es un adenoma pancreático, perdón. Siguiente. Aquí vemos lo que es una apendicitis, en el cual se ve el aumento del diámetro transverso. Se va a ver un engrosamiento de la pared del apéndice mayor a lo que es 1 milímetro y va a haber un edema submucoso. En el lado derecho vemos lo que es una diverticulitis, en el cual se va a ver el engrosamiento de la pared del colon y va a haber una presencia de abscesos. Siguiente. Aquí podemos evidenciar lo que es el tumor de Krüger, que más que todo es una metástasis maligna de ovario. Y en el lado derecho vamos a ver una hidatidosis hepática. Como se ve, hay una presencia de bulto, que más que todo es una zoonosis por cestos. Siguiente. Eso es todo. Continuando con lo que es cápsula entérica, bueno, la endoscopia capsular va a ser un procedimiento que va a utilizar un dispositivo que no va a ser reutilizable, de 26 por 11 milímetros de diámetro, con un peso de alrededor de 3.7 gramos. Va a estar fabricado de plástico y va a resistir a la acción de los fluidos del tubo digestivo. Va a contener una cámara inalámbrica pequeña para tomar imágenes del tubo digestivo, que va a estar conectada a un cable delgado de solo 1.4 milímetros de diámetro. También va a contar con un radiotransmisor. La cámara de la endoscopia capsular se encuentra en una cápsula del tamaño de una vitamina prácticamente, que se traga, ¿no? Y bueno, luego se va a eliminar. El radiotransmisor va a enviar fotografías a una grabadora que la persona, esta persona la tiene puesta en la cintura o en el hombro, ¿no? Un técnico va a descargar las fotografías de la grabadora a una computadora y el médico las va a analizar. La cámara es expulsada en una deposición y se va a desechar de manera segura en el inodoro, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón. En cuanto al diagnóstico, bueno, esta nos puede ayudar a descubrir la causa de hemorragias gastrointestinales, diagnosticar enfermedades intestinales inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, ya que la endoscopia capsular puede revelar áreas de inflamación en el intestino delgado, para diagnósticos del cáncer, ya que nos pueden mostrar tumores en el intestino delgado, ¿no? Diagnosticar, examinar el esófago, detectar pólipos, hacer análisis de seguimiento después de las radiografías, u otras pruebas de imágenes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los riesgos, la endoscopia capsular es un procedimiento seguro que se presenta, bueno, puede presentar muy pocos riesgos, ¿no? Sin embargo, va a ser posible que una cápsula se aloje en el tracto digestivo en lugar de abandonar el cuerpo, ¿no? A través de una evacuación intestinal normal, ¿no? El riesgo, que es pequeño, puede ser mayor en pacientes que tienen una infección como un tumor, o una enfermedad de Crohn o en una cirugía anterior en esa área, ¿no? Que van a causar un estrechamiento de lo que es el tubo digestivo. Sí, o bueno, de repente hay el riesgo de tener un estrechamiento del intestino, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya en cuanto a la enteroscopia del intestino delgado, se va a referir a una evaluación endoluminal y funcional del intestino, con el uso del enteroscopio, ¿no? Que va a ser un fino tubo que tiene una longitud de 118 a 145 centímetros, ¿no? Bueno, en esta parte me gustaría recalcar que, bueno, nuestro tubo digestivo, por ejemplo, el esófago va a medir de 20 a 25 centímetros, el duodeno de 25 a 30 centímetros, el yeyuno de 2.5 metros, el ilion a 3.6 metros, ¿no? O sea, como que nosotros también podemos calcular dependiendo de la longitud de nuestro enteroscopio, ¿no? A qué altura vamos a estar. Bueno, vamos a utilizar una cámara que va a estar en el extremo, que se introduce por vía anterograda,
en la enteroscopia puede ser vía boca o vía ano, ¿no? Bueno, en cuanto a la endoscopia del intestino delgado, era el enteroscopio, bueno, hay un enteroscopio de empuje o push, ¿no? Que va a ser para la evaluación de los segmentos proximales del intestino delgado, 50 a 150 centímetros distal al ligamento de Thales, no de la totalidad del mismo, ¿no? La única forma de evaluación completa era la enteroscopia intraoperatoria con mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Y también va a haber una enteroscopia profunda, el cual nos permite un procedimiento, una evaluación más profunda, ¿no? Y cuidadosa endoluminal del intestino delgado distal, ¿no? Por ejemplo, el ilion, usando un dispositivo asistido, incluyendo enteroscopía asistida también por balones, que puede ser uno o doble. Esa enteroscopía por balón va a dar una mejor visión endoscópica en esa parte que la anterior y va a permitir sacar biopsias también. Y bueno, también la enteroscopia espiral, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, la enteroscopia también nos va a servir para el estudio de lo que son tumores, hemorragias digestivas de origen desconocido, conductos intestinales bloqueados, diarreas crónicas de origen desconocido, daño intestinal por radioterapia, desnutrición inexplicada, y bueno, otros usos que también puede tener esa enteroscopia para el tratamiento de estenosis, inserción de cápsulas endoscópicas retenidas, y también para concretar un diagnóstico por estudio imagenológico de resultado anormal, ¿no? Diapositiva, por favor. Ya, entonces, bueno, como segmento tenemos a la endoscopía, ¿no? Bueno, entonces, endoscopía alta, vamos a enfocarnos en la exploración de tanto del esófago como del estómago y también de, bueno, parte del intestino, ¿no? El duodeno. Bueno, a través del endoscopio, ¿no? Entonces, este endoscopio es un instrumento que nos va a, bueno, es en forma de tubo, es flexible y que, bueno, termina en un extremo con una cámara, con un lente y, bueno, nos va a permitir visualizar, ¿no?, las imágenes directamente de los segmentos del aparato digestivo donde está pasando este endoscopio. Ahora, técnicas de exploración. Bueno, primero vamos a comprobar, ¿no?, que el paciente esté en ayunas más o menos durante 68 horas antes del procedimiento, ¿no? Vamos a explicar también a nuestro paciente sobre el procedimiento, sobre ventajas y desventajas. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pedir al paciente, ¿no?, que se ubique en forma de, bueno, de cúbito lateral izquierdo, ¿no?, con la cabecera en la camilla ligeramente elevada. Y bueno, la introducción del endoscopio tiene que realizarse con una visualización directa. Entonces vamos a atravesar este endoscopio pasando por el paladar, entre el paladar y la lengua hasta alcanzar la orofaringe. Una vez esto, vamos a progresar, ¿no? Vamos a deslizarlo hasta llegar a la parte posterior de la laringe. Y bueno, vamos dejando las cuerdas vocales y también los cartílagos aritenoides, ¿no?, por adelante. Entonces va a haber una parte en la que tenemos que aplicar una pequeña presión para llegar a lo que es el esfínter superior del esófago. Y bueno, una vez llegado aquí al esófago, aquí no hay dificultad alguna. Entonces, bueno, tras una presión mínima vamos a pasar al estómago, ¿no?, donde vamos a explorar también el cuerpo, el fundus, la porción inferior del cardias, ¿no? Entonces, bueno, tras rectificar el endoscopio, se explora el antro y también se progresa hacia el píloro, ¿no? Entonces, que también es fácil de atravesar con una pequeña presión. Y bueno, al llegar al duodeno, la tendencia natural es introducir, vamos a introducir el endoscopio, pero hay que realizar la maniobra contraria, ¿no?, para visualizar la cavidad duodenal sin producir traumas. Ahora, ¿cuándo vamos a realizar, ¿no?, este procedimiento?
frente a problemas, frente a síntomas con dificultad a tragar, ardor y dolor de estómago, entre otros, ¿no? Entonces también no solamente es para identificar lesiones, sino también es para obtener biopsias o también para aplicar tratamientos, por ejemplo, en el caso de que haya algún derrame, ¿no? Una hemorragia. Mediante la inyección de sustancias esclerosantes para tratar quizás varices de esófago o bueno, también dilatar ciertas zonas estrechas. El siguiente, por favor. Bueno, entonces como contraindicaciones tenemos absolutas y relativas, ¿no? Como absolutas, bueno, cuando, por ejemplo, los riesgos para la salud de la vida del paciente sean superiores, ¿no? A los beneficios que nos da esta endoscopía, este proceso. Bueno, también cuando no existe una cooperación por parte del paciente o no sea posible, ¿no? Obtener su consentimiento. Y también cuando se sospecha de alguna perforación visceral o peritonitis. Y como contraindicación relativa, tenemos, por ejemplo, en el caso de que haya una enfermedad grave, ¿no? Hablamos de shock, de sepsis, de una hipotensión profunda. Además, también puede ser si es que existe alguna enfermedad respiratoria grave, una hipoxemia o un estridor, ¿no? Cuando también el paciente quizás tenga una alteración de coagulación o tenga un infarto, haya tenido un infarto al miocardio reciente, ¿no? Al igual que alguna cirugía digestiva reciente. En caso también de que nuestra paciente esté, bueno, esté embarazada o tengamos alguna sospecha del divertículo de Schenker, ¿no? Bueno, dentro de esta endoscopía alta tenemos que hablar también sobre las hemorragias, ¿no? Justo este nivel al nivel digestivo alto. Entonces, tenemos la clasificación de Forrest. Entonces, bueno, podemos dividirlo en Forrest 1, donde, bueno, donde se incluyen, ¿no? A las úlceras pépticas con sangrado activo pulsátil, ¿no? Y también, bueno, aquellas que, por ejemplo, sangrado en napa, ¿no? Desde el lecho ulceroso. Entonces, en el cuadrito se observa, ¿no? La clasificación. Entonces, dentro de Forrest 1A está el sangrado pulsátil y dentro del Forrest 1B está el sangrado en napa. Cuando hablamos del grupo de Forrest 2, también se subdivide en Forrest 2A, 2B y 2C. Entonces aquí incluye, bueno, úlceras sin sangrado activo, ¿no? Al momento en su observación, pero hay signos donde hubo un sangrado reciente, ¿no? En el lecho ulceroso, entonces vamos a poder ver vaso visible, también hay un coágulo adherido, en el caso si fuera un Forrest 2B, y bueno, también vamos a tener una mácula plana en el caso de que sea un Forrest C, ¿no? 2C. Que bueno, esta mácula plana se describe, ¿no? Como una mancha pigmentada plana, ¿no? Sin relieve, y bueno, no tiene un relieve evidente, mejor dicho, en el lecho de la úlcera. Y por último, la clasificación de Forrest 3. Bueno, aquí corresponde exclusivamente a lo que son las úlceras pépticas, ¿no? Con un fondo limpio fibrinoso y, bueno, sin ningún tipo de protuberancia o color, o un cambio de color. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en complicaciones, como una complicación mayor podríamos considerar una perforación o tal vez hemorragias o reacciones medicamentosas, ¿no? Alteraciones cardiopulmonares también y, bueno, transmisión de infecciones. Y como algunas otras complicaciones secundarias menores, quizás podamos tener roturas dentales o mordedura de lengua o luxaciones mandibulares o también incluso afonía. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, para hablar de una colonoscopía, esta va a ser una exploración a nivel del intestino grueso, ¿no? A nivel colon, sigma y recto. Y este va a ingresar por el ano, diferencia que la endoscopía alta ingresa por la boca. Entonces, también va a ingresar por el ano, ¿no? En lo que es el endoscopio. Bueno, como técnica de exploración, tenemos que, bueno, nuestro paciente tiene que tener una dieta líquida más o menos el día previo a la prueba, ¿no? Ingerir una solución que le va a producir diarrea,
porque el objetivo es que el colon del paciente esté limpio, ¿no? Y bueno, deberá también acudir en ayunas al menos entre 6 a 8 horas al procedimiento. Y bueno, antes de iniciar la prueba, se le va a administrar un sedante vía endovenosa para que el paciente se sienta relajado y somnoliento también durante el procedimiento. Durante el procedimiento se le va a pedir al paciente que se acueste de costado también y sus rodillas las eleve al pecho. Entonces se va a insertar un dedo enguantado en el resto para justamente examinar antes de insertar el colonoscopio. Bueno, el colonoscopio se va a lubricar con un gel para poder insertarlo fácilmente en el resto, ¿no? Y bueno, vamos a explorar. Y bueno, también a veces se puede también introducir el aire a través de este colonoscopio para facilitar así la visualización del revestimiento y podamos así realizar mucho mejor nuestra prueba. Entonces, en el caso de que si encontramos un pólipo pequeño, podríamos también extirparlo, ¿no? Y enviarlo al laboratorio para determinar si tiene áreas con cáncer. Y bueno, esto se hace porque con el tiempo, bueno, estos pólipos pequeños se pueden convertir en cáncer. Bueno, como durante la prueba se bombea aire en el colon, bueno, el paciente podría podría sentirse hinchado, podría tener dolores por el gas, ¿no? Calambres por un tiempo después de la prueba, ¿no? Hasta que se elimine el gas. Y bueno, y como la prueba fue bajo sedación, se recomienda, bueno, el paciente permanece previamente en una sala de recuperación hasta que la mayoría de los efectos sedantes desaparezcan. Y bueno, se recomienda que no debe realizar actividades de riesgo durante las 12 horas posteriores. Ahora, ¿cuándo realizamos esta prueba, no? En caso de que haya alguna alternancia entre el estreñimiento y diarrea, cuando hay una diarrea persistente también, cuando hay un dolor persistente abdominal, cuando las heces también están con sangre. Entonces, al igual que la endoscopía baja, no solamente es para identificación de lesiones, ¿no? Sino también para obtención de biopsias y también para realizar tratamientos, como por ejemplo extirpar pólipos, dilatar zonas estrechas, detener hemorragias y es también extraer cuerpos extraños. Siguiente, por favor. Ya está. Bueno, no existen como contraindicaciones absolutas, ¿no? No existen contraindicaciones absolutas, pero dentro de las relativas, a la hora de realizar la prueba, tenemos que tal vez haya una insuficiencia cardíaca grave descompensada, una insuficiencia respiratoria grave, un infarto agudo al miocardio que también es reciente, no haya sido reciente, una perforación a algún órgano del tracto respiratorio. Y bueno, también alteraciones graves en la coagulación que van justamente a predisponer, ¿no? Al sangrado. Y como posibles complicaciones, bueno, quizás puede haber un sangrado, ¿no? Que generalmente suele ser mínimo y puede aparecer hasta varias semanas después de la colonoscopía. También puede haber una perforación, ¿no? Donde puede necesitar tratamiento quirúrgico, pero es una complicación poco frecuente también, ¿no? También puede puede haber reacciones adversas medicamentosas, quizás por la anestesia, y bueno, complicaciones cardiopulmonares que pueden incluso conducir un paro cardiorrespiratorio, que bueno, es una complicación aún mucho menos frecuente. El siguiente. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. De antemano quiero agradecer a todos los expositores, lo han hecho muy bien. Hemos tratado de precisar las indicaciones más importantes de todos estos métodos, a fin de que ustedes tengan una idea general de cómo y cuándo poder utilizarlos. Y la idea es que ustedes hagan uso correcto de los mismos, teniendo en cuenta la frecuencia
la utilidad y la eficacia del método cuando nosotros tengamos que presentar este tipo de exámenes a un paciente o solicitarlos a un paciente y puedan sernos útiles de verdad con la eficacia y la eficiencia necesaria. Para terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta por parte del auditorio para sus compañeros. Bien, de no haber preguntas, yo creo que podemos dejar por concluido el seminario. Ha estado muy bien presentado y bien detallado como para que tengamos en cuenta que las preguntas van a salir de esta exposición. Les agradezco su atención a Fernanda y a todo el grupo. Muy bien, felicitaciones. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Fernanda, por favor, me mandas el detallado de todos los expositores y de los que han participado en cada tema, por favor. Está bien, doctor. Ya se lo mando. Muchas gracias a todos, chicos. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor.